Bien, señores, estamos de regreso e iniciamos una transmisión especial de este matinal, Telemicro Canal 5, pero también con las demás cadenas televisivas hermanas de este grupo Telemicro, Telemicro Digital 15, Telemicro Internacional, Canal 8 de Aster, Telemicro HD y también conectando con la opción de la mañana a través de 93.3 Independencia FM y una red de emisoras. Igualmente, nuestro programa hermano A Diario de Digital 15 también se integra para una entrevista especial en el día de hoy con el licenciado Gedeón Santos, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, quien nos acompaña en una entrevista especial donde estaremos conversando sobre el Indotel, pero sobre todo sobre el panorama político nacional a propósito de reelección, la reunión pasada del Comité Político del PLD y muchos otros aspectos. Licenciado, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Aquí en estudio estaremos conversando con usted, nuestros compañeros Gedeón, Cristian, Geraldino, de este lado Domingo, Percio y una servidora Laura, pero también con la opción de la mañana nuestros compañeros Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, bienvenidos Rojas, Santo Méndez, William Capellán y Michael Miguel Holguín. Bienvenido, gracias. Buenos días y bienvenido. Bueno, muchas gracias al grupo Telemicro por darme la oportunidad de dirigirme al país por estos medios y gracias a este elenco de todos estrellas que están aquí. Yo me siento entre... como en un... Licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Usted inició justo con nosotros a principio de gobierno la idea de una posible repostulación del presidente Danilo Medina e incluso definía los obstáculos de los caminos y decía que con el caso de él solo había uno, que era el tema de las reformas constitucionales. Falta 1 año y 4 meses al gobierno. ¿Qué tan cerca o tan lejos está el tema de la reelección del presidente? Bueno, ha sido un camino largo. En principio, creo que lo dije en este mismo programa, que hace más de 1 año, el presidente Danilo Medina se caracterizaba, se diferenciaba de otros dirigentes políticos en el país porque asumía la agenda de la sociedad y no quería imponerle una agenda al país. Decía que había presidentes que querían hacer el gobierno que soñaron cuando niños, pero que Danilo Medina no trae un gobierno que soñó cuando niño, sino el país tiene una agenda y él lo que ha hecho es asumirlo. El 4%, la alfabetización, el crédito a las MIPYMES, etcétera, eran temas que estaban en la agenda y que Danilo los rescató. Y yo decía que en ese momento, hace más de 1 año, el tema de la reelección no estaba en la agenda nacional del país. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa si la gente lo pone? ¿Qué va a hacer el presidente si el país pone en su agenda la reelección presidencial? Conociendo yo al presidente, no tengo dudas de que él lo que ha hecho venir de un proceso evolutivo en el que el tema de la reelección, en principio, él ni siquiera quería que lo tocaran. Luego, en la medida en que el país fue asumiendo el tema como parte de su agenda, uno le tocaba el tema y ya escuchaba. Permitía que uno le hablara de la reelección. Y en la medida en que hoy todas las encuestas dicen que más del 80% de la población está dispuesta a aceptar una reforma constitucional que permita la figura de la reelección presidencial y que en las calles la gente se expresa cada vez más sobre este tema, cuando uno le habla al presidente del tema de la reelección hoy, no solo permite y acepta que le hablemos del tema, sino que nos regala una amplia y gran sonrisa. Lo que quiere decir que el tema de la reelección está cada vez más cerca. Los plazos fatales se están cumpliendo. Ya queda poco tiempo para que el partido organice su comisión electoral, no solo por el tema de la elección presidencial y vicepresidencial, sino también por las elecciones congresuales y municipales que también están a la vuelta de la esquina. Por lo que yo creo que hay un consenso en la sociedad de cerca del 80% de la población que quiere la reelección. Más del 80% del Comité Central quiere la reelección
y más del 80% del comité político quiere la reelección. Por lo que la sociedad ha ido de menos a más en este tema. Y yo creo que los líderes políticos inmediatamente aceptan ser líder de un grupo social. Tienen que dejar de lado sus intereses personales e individuales y asumir los intereses de ese grupo que ellos liderean. En este caso, el presidente Danilo Medina asumió el liderazgo del país y el país le está pidiendo una reelección. Como hombre sensible y un líder responsable, yo no tengo dudas que él va a actuar con la responsabilidad que lo ha caracterizado. Licenciado, ayer se celebraron dos actos, uno en Santo Domingo Este y uno en San Pedro de Macorís, en los que se auspiciaba la repostulación del presidente Danilo Medina. Ya había hecho actos anteriores el expresidente Leonel Fernández en Pedernales y en la provincia de Bauruco. Los actos celebrados ayer indican que luego de la reunión del comité político y con miras a la reunión que deberá efectuarse el 19 de abril, hay todo un programa de actividades destinadas a fomentar esa repostulación. Bueno, mira, la repostulación del presidente ha surgido, digamos que espontáneamente, primero de la población, que en las encuestas desde hace tiempo viene expresándose en favor de ella, y luego del propio partido. Nadie puede evitar que el partido, que son ciudadanos que tienen derechos, también se exprese sobre sus simpatías electorales. Y estos actos son la expresión de un partido que anda en las calles todos los días y ve a la población decirle a ellos en sus barrios que quieren la reelección del presidente. Y ellos son los que han presionado a la dirección del partido y a nosotros, los que somos sus dirigentes, a organizar estos actos para de manera más ordenada pedirle al presidente y pedirle al comité político que abra las puertas de una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente. Licenciado, el PLD siempre se plantea como proyecto de partido, muy abarcador, y usted era de los teóricos, ¿o es? Entre otros. Pero de repente hay comportamientos por coyuntura. Y si no es Danilo, bueno, entonces los planteamientos programáticos de PLD no se cumplen. Si no es Danilo, hay serios problemas, todo volvería atrás. A veces uno escucha planteamientos que parecerían de sectores muy radicales de oposición entre PLDistas. Uno dice, caramba, ¿cuánto ha cambiado el PLD? ¿Por qué someter a un estrés interno tan fuerte con esta propuesta de reforma constitucional y someter al país también a ese estrés y no que fluyan con otro candidato? Porque ahora hay dos niveles reeleccionistas o de intento de repostulación, el de Danilo y el de Leonel Fernández. Hay otros aspirantes que de repente quedan relegados por este choque de trenes. ¿Por qué someter al partido y al país a este estrés tan fuerte? Bueno, mira, estamos en una democracia y lo que define la democracia es que es un gobierno del pueblo. Yo creo que hay una soberanía de la sociedad por encima de los intereses de los políticos. A veces los políticos nos creemos que somos dueños de la soberanía del pueblo. Soberanía es la capacidad que tiene un pueblo de definir su propio destino. Y cuando el 80% de la población te dice que quiere un cambio constitucional para que un presidente siga en el ejercicio del poder, yo creo que es una expresión más que alta de soberanía popular. Y negarse a la soberanía del pueblo es como nosotros querer, como políticos, imponerle una agenda. Las constituciones no son más que la expresión de un consenso de la sociedad. Y lo que está pidiendo la sociedad dominicana como consenso es que se cambie esa constitución, especialmente en el acápite que tiene que ver con la elección presidencial,
por un nuevo modelo que permita que un presidente bueno pueda por lo menos cumplir 8 años en el poder para realizar una obra de gobierno. Mira, en el PLD nosotros nunca ponemos los intereses personales por encima de los intereses del partido. Parece que eso ha cambiado. Hasta ahora en el PLD hay una especie de inteligencia colectiva que nos permite ponernos de acuerdo. Y ha habido momentos difíciles, somos cabezas diferentes, pensamos diferentes, pero al final tenemos un proyecto de nación, tenemos una herencia común que es la herencia de Juan Bosch, y eso nos hace actuar siempre de manera sensata y evitar divisiones en nuestro partido. El tema de la reelección es un tema que por años siempre ha sido complejo, y fue porque las reelecciones en el pasado no tenían respaldo popular. Casi siempre las reelecciones tenían solo un 35% de apoyo de la población, y los presidentes que querían reelegirse tenían que salir a buscar 10, 15 puntos para poder reelegirse. Y por supuesto que esto obligaba a que los presidentes hicieran lo que había que hacer para conseguir esos votos. Yo creo que esta será la primera vez que una reelección cuenta con cerca del 80% de la población que la pide. Y ya en las encuestas se está reflejando no solo un respaldo a la reelección, sino una intención de voto al presidente de más del 70% de la población. Por lo que para mí, esta reelección próxima del compañero Danilo Medina va a ser la reelección más democrática, la de mayor consenso en el país y la más barata de toda la historia de la República Dominicana. Licenciado, a propósito de hacer lo que haya que hacer y a propósito de lo más barata, hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana dirigentes que temen por el costo ético y moral que pudiera implicar un proceso de modificación de la Constitución, por los votos que tendrían que agenciarse fuera del partido. ¿Ustedes están dispuestos a correr con el riesgo que significa ese costo ético y político? Los cuestionamientos que puedan haber por la forma en que hay que agenciarse esas aprobaciones. Bueno, pero mira, el Congreso Nacional no es diferente al resto del país. Para que un presidente tenga 92% de aceptación de la sociedad, tiene que haber un respaldo de la oposición política a ese presidente. Porque el PLD como partido no tiene 92. Lo que quiere decir que si el PLD tiene un 50%, hay un 42% de otros partidos que están respaldando al presidente. Sin embargo, eso mismo como PRM han manifestado abiertamente que no aprobarían en el Congreso Nacional un proyecto de reforma a la Constitución para introducir la reelección. Lo primero que quiero decir es que un PLD unido, faltarían muy pocos votos en el Congreso Nacional para pasar una reforma constitucional y hacer las 2/3 partes que son las necesarias. Se ha dicho que 22 votos. Lo que quiero decir es que ¿cómo agenciarse esos 22 resto de los votos? legisladores, aún de la oposición, también sienten en las calles la petición de la población de una reforma constitucional para la reelección del presidente. Y he siempre dicho que lo peor que le puede pasar a un legislador, sea del PLD o de la oposición, es irse en contra de sus electores. Aún teniendo esos partidos, licenciado, esos partidos teniendo su candidato presidencial electo, ¿se harían un harakiri político votando por una reforma a sabiendas de que el presidente Danilo Medina los derrotaría en las elecciones? Bueno, mira, yo pienso que la oposición política en la República Dominicana está en construcción todavía. La oposición política está en construcción. No se ve claramente un partido de oposición con la fuerza suficiente para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. Las nuevas opciones que han surgido todavía no se ven en el escenario como opositores reales al Partido de la Liberación Dominicana, por lo que en esa reconstrucción, reordenamiento de la oposición política se pueden dar muchas cosas y no creo que sea necesario que tengamos que comprar votos. Al revés, lo que uno siente es que muchos legisladores de antiguos partidos de la oposición se nos acercan diciéndonos que ellos también sienten en sus comunidades la necesidad de la reforma constitucional y que ellos estarían dispuestos a apoyarlas. La primera gran barrera que se percibe desde fuera del PLD
es el entendimiento entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Se dice que se reúnen, que hablan fuera de la reunión del comité político, pero la gente sigue percibiendo, y al ver a un Leonel Fernández decir en Pedernales este fin de semana o en Neiva que los vientos siguen soplando y que lo están empujando para subir las escalinatas del Palacio Nacional, ¿qué interpretación usted puede darle a esto? Bueno, en el último programa que hicimos con ustedes, yo recuerdo que yo decía que los dominicanos siempre usamos figuras en la política dominicana y que si bien es cierto que andan los vientos soplando por todo el territorio nacional y con buenos augurios, también está la ola que ha levantado el presidente Danilo Medina, que para mí es una ola de transformación y cambio que está mejorando la vida del país. Decía que en el pasado el presidente Danilo Medina y su equipo soplaron el viento para que el viento llegara al poder y para que lo hiciera bien desde el poder. Pero nosotros creemos que ha llegado la hora de que esos vientos soplen, impulsen la ola de Danilo Medina, porque además hemos aprendido que mientras más duros soplan los vientos, más grande se hace la ola. Olas y vientos van a mantener al PLD en el poder, pero este momento es de la ola, y lo importante será que los vientos impulsen la ola. Licenciado, conectamos ahora con nuestros compañeros de la opción de la mañana. Michael Miguel Holguín tiene una pregunta para usted. Buenos días, Michael Miguel, adelante. Saludos a todos los compañeros en este día lunes. Saludos al licenciado Junior Santos. Es para nosotros un placer. Gracias. Yo siento mucha pena. Yo soy un dominicano que está muy apenado, porque cuando comencé a entender la política a principios de los 80, el Partido de la Liberación Dominicana era un ejemplo, era un modelo. El pueblo dominicano, una parte importante del pueblo dominicano, tenía fe en que el PLD iba a conceptualizar, iba a realizar su proyecto político de una manera distinta. En este momento, un análisis serio, objetivo, dice que todos los partidos son iguales. Y yo estoy apenado en este día. Y quiero preguntarle a usted, si a usted no le parece que ese comité político entregó la fuerza más importante, la fuerza moral más importante que tenía la República Dominicana, la entregó a la ortodoxia política tradicional. Quien habla, licenciado, está súper apenado. Gracias. Muchas gracias, Michael. Mira, yo creo que si nos ponemos a ver la obra del Partido de la Liberación Dominicana desde que llegamos al poder en el 96, yo creo que hemos cumplido los propósitos que desde el principio nos propusimos como partido político. En el primer gobierno del compañero Leonel Fernández, nosotros iniciamos un proceso de cambio y transformación del país, comenzando con la estabilidad de la economía nacional. Hasta la llegada del PLD, la estabilidad aquí en el país era algo muy poco serio. Pero además de la estabilidad, nosotros hemos logrado un crecimiento de la economía sostenido como partido político, y especialmente en los gobiernos del compañero Leonel Fernández. El crecimiento ha sido prácticamente una obsesión de la dirigencia del PLD. Además de eso, hemos logrado modernizar la República Dominicana. En días pasados estaba yo en Nueva York y un amigo tenía mucho que no venía al país y me dice que luego de 20 años de no estar en la República Dominicana, cuando vino, me decía, encontré otro país. Es decir, la infraestructura material de la República Dominicana en los gobiernos del PLD y del compañero Leonel Fernández, hoy se puede decir que este es otro país, como me decía el amigo de Estados Unidos. Pero no solamente eso, hemos logrado una inserción internacional en una era de globalización que solo con una visión de largo plazo y de futuro un partido político podía hacerlo. Hoy la República Dominicana es reconocida en los foros internacionales, en los foros de integración y respetada a nivel mundial.
Y eso tiene que ver mucho con la calidad de los gobiernos que hizo el compañero Leonel Fernández y la calidad de gobierno que está haciendo Danilo Medina. Pero lo que más habla de la calidad de las gestiones de gobierno del PLD es el respaldo que está recibiendo el gobierno del presidente Danilo Medina en el día de hoy de la población. Mira, el equipo del compañero Danilo Medina en la pasada campaña electoral se propuso corregir lo que estaba mal, continuar lo que estaba bien y hacer lo que nunca se había hecho. Nosotros no decimos que no cometimos errores. Nosotros inmediatamente llegamos al poder, la idea fue corregir esos errores y emprender un proceso especialmente para lograr combinar justicia social con crecimiento económico. Y en eso el presidente Danilo Medina ha sido para mí como si fuera algo como un mago, porque mire, en América Latina era muy difícil lograr hacer justicia social sin populismo económico. Normalmente los procesos de justicia social y de inclusión venían acompañados de grandes devaluaciones monetarias y procesos inflacionarios. Y lo que hemos visto en el gobierno de Danilo Medina es que estamos incluyendo a la gente, pero con una estabilidad macroeconómica única en América Latina. Una inflación de cerca del 1.6%, una devaluación monetaria mínima y un crecimiento económico que el año pasado fue el más alto de América Latina junto con Panamá. Yo creo que eso es una grandeza del Partido de la Liberación Dominicana. Antes del PLD, los empresarios y la sociedad no podían planificar sus actividades económicas y políticas porque no había certeza de hacia dónde iba la economía. Con el PLD hay certeza de hacia dónde va el país, porque tenemos una visión como partido de futuro. Que cometemos errores, pero sí tenemos la capacidad de enmendarlos. Y hoy, si contamos con un apoyo del 80% de la población para respaldo al presidente y el PLD con 60% de apoyo, quiere decir que esa población no tiene la misma percepción que usted. Esa población tiene una percepción completamente diferente sobre el PLD y sus gobiernos. Licenciado, de esta forma hacemos una pausa, enseguida regresamos con esta entrevista especial con el licenciado Gedeón Santos, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, con quien además hemos estado conversando del panorama político. Enseguida regresamos. Bien, señores, estamos de vuelta. Continuamos con esta entrevista especial con el licenciado Gedeón Santos en una cadena especial del grupo de medios Telemicro a través de Telemicro Digital 15, Telemicro Internacional, Canal 8 de Aster, Telemicro HD y también con la opción de la mañana a través de 93.3 Independencia FM y una red de emisoras. Hemos estado conversando con el licenciado Santos sobre la situación política del país y él hace un recorrido justo antes de irnos a la pausa respecto a lo que ha pasado en las últimas décadas en el país y en los distintos gobiernos del PLD. Sin embargo, la semana pasada hemos tenido en el país bastante discusión y controversia respecto a uno de los funcionarios de esos pasados gobiernos, a propósito de la decisión del magistrado Moscoso Segarra, en la que declaró un no al lugar respecto al proceso iniciado por el Procurador General de la República en contra de Félix Bautista. ¿Cómo impacta esto las aspiraciones del Partido de la Liberación Dominicana y las valoraciones del partido en la población en general? Bueno, lo primero es que este caso todavía no está cerrado. El procurador ha dicho que apelará. Y como es un proceso que va a continuar en la justicia, lo más prudente es esperar que este caso llegue a una sentencia definitiva para uno poder dar una opinión, digamos que con sentido y con bases. De todas maneras, yo quiero decir aquí que a pesar de las dificultades de la justicia dominicana, de las imperfecciones que pueda tener, personalmente yo prefiero creer en la justicia dominicana porque para mí es una justicia que ha venido evolucionando positivamente en todos los gobiernos del PLD. Yo veo en la justicia dominicana de hoy una mejor justicia que la de Contín Aybar, por ejemplo, con todos los defectos que pueda tener. Y Gedeón Santos personalmente prefiere creer en esa justicia. Licenciado, hay quienes dicen que esta decisión de la Suprema y la decisión que también deja libre al alcalde de San Francisco
serían parte de los acuerdos políticos. No, en lo absoluto. Yo creo que la justicia aquí es independiente. A nadie se le ocurre pensar que la calidad de los magistrados que están ahí, gentes de un alto prestigio en la República Dominicana, se van a prestar a mamotretos políticos o a componendas debajo de la mesa. Son gentes honorables que el país los eligió por su gran currículo y porque tienen una solvencia moral a prueba de todas dudas. Y yo no creo que haya ninguna componenda. Puede haber errores, puede haber, digamos que en un momento dado dificultades, pero no tengo dudas de que en su momento la justicia va a tomar el camino que todos esperamos. Sin embargo, hasta el procurador tuvo su exabrupto con relación al tema, en unos tweets que luego fueron eliminados. La fiscal del distrito también ha tenido una posición bastante ácida con relación a la situación. Y bueno, hay que entender que de alguna manera el gobierno tiene una posición respecto al tema porque se trata del procurador, el presidente Medina, no solamente el que lleva su política criminal, sino que por demás en este tema representando la lucha contra la corrupción. Esa es la mejor demostración de que aquí hay separación de poderes. Es decir, el gobierno dominicano ha hecho lo que ha tenido que hacer, llevar el caso a la justicia, representar a la sociedad en el caso, y al final la Suprema Corte de Justicia es un organismo autónomo, un poder autónomo que toma sus decisiones. Yo creo que el gobierno ha actuado de manera responsable y el procurador también. Ha llevado el caso como ha tenido que llevarlo. Ha dicho que apelará y yo creo que es un derecho que tiene el Estado de apelar una sentencia como esta. Esperemos que el caso llegue a, digamos, una solución definitiva para entonces uno dar una opinión, digamos, que más acabada, porque todavía parece ser que el caso tiene mucha tela por donde cortar. Pero estamos hablando del secretario de organización de su partido. Si este es condenado, ¿qué pasaría con él como militante del PLD? ¿Qué haría el PLD? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana tiene sus normas. Yo pienso que eso habría que esperar primero que se dé una sentencia definitiva. De todas maneras, hasta ahora lo que hemos visto es que en el caso la justicia ha estado de parte del compañero Félix Bautista. Yo quiero decirles algo esta mañana al pueblo dominicano y a ustedes. Cuando nosotros llegamos al poder en el 96, había mucha aprehensión de dirigentes del Partido Reformista que se acusaban de que eran corruptos. En la política se acusa mucho de corrupción a la gente, pero normalmente no se tienen bases ni se tienen pruebas. Y yo recuerdo que cuando llegamos al poder encontramos que muchos de los dirigentes reformistas que se acusaban de corrupción no tenían ni siquiera dinero y tenían problemas hasta para mantener sus casas. Gentes incluso que nosotros mismos en un momento dado como políticos cometimos el error de acusarlos. Por lo que uno cuando pasa por el poder aprende a ser más cauto para acusar a un dirigente de corrupción si no tiene pruebas contundentes que puedan avalar esas acusaciones. Por lo que lo más sensato es siempre esperar que la justicia, que es la que son profesionales del área para poder juzgar a una persona, se exprese. Por eso les decía, yo prefiero creer en la justicia dominicana, que aún con sus imperfecciones, para mí es una mejor justicia. ¿Cree usted que el gobierno cumple con la política de lucha contra la corrupción? Claro. O sea, y los elementos de esto, porque con este tema hay mucha discusión y lo que se expresa en los medios, en redes, es frustración, incluso dirigentes del PLD expresándose en esos términos. Es natural que la gente tenga sus aprehensiones sobre estos casos y también que la oposición política aproveche este momento en el que un dirigente importante de nuestro partido está siendo juzgado y que tuvo una sentencia favorable para querer desacreditar la sentencia y hacerle daño al partido, a nuestro partido. Pero yo creo que eso es parte del juego político y de la democracia. Cualquier dirigente tiene derechos en la República Dominicana o ciudadanos de expresar sus ideas y eso no está mal. Lo que sí me gustaría a mí es que la gente tenga la prudencia siempre de ver estos casos de corrupción o de acusaciones de corrupción
con las ojerizas que tenemos nosotros en la política por la experiencia que tenemos de tanta gente que se acusa de corrupto sin que lo sea. Cuando uno como funcionario público llega a ocupar una posición, uno se siente hasta mal porque oye decir a periodistas, a personas en las calles, todos los políticos son corruptos y nos ponen a todos en el mismo saco. Y al final lo que se hace es hacerle daño a la clase política, que al final, en su gran mayoría, somos servidores públicos que lo que queremos es ayudar a que el país eche adelante. Yo creo que en esto no se puede generalizar. Licenciado, pero hay una diferencia importante aquí. Una cosa es las denuncias que se emiten como opinión pública a nivel de unas declaraciones y estos dos casos que son dos expedientes estructurados por el Ministerio Público. Parecería que son dos cosas distintas. Yo creo que el magistrado Segarra es un profesional importante de la justicia dominicana. Yo creo que él tuvo el tiempo para ponderar el caso. Yo no conozco el caso a fondo, no conozco el expediente a fondo y no tengo la capacidad que tuvo él para ver el caso en todas sus partes y poder emitir una sentencia. ¿Su condición de militante del partido lo condiciona para haber conocido este caso? No, él no es militante del partido. ¿No lo es? Los estatutos del partido establecen que cuando un militante del partido asume una función pública donde la Constitución prohíbe militancia política, inmediatamente son apartados de las filas del partido. Ninguno de los funcionarios de la justicia que en algún momento militaron en el PLD siguen siendo miembros activos del PLD. Pero también hay funcionarios que militaron en otros partidos y tampoco pertenecen a esos partidos. Yo creo que inmediatamente son elegidos, asumen una posición judicial y profesional, que es lo que yo veo en el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de las altas cortes del país. Licenciado, pasamos con nuestro compañero Bienvenido Rojas en La Opción, que también tiene una pregunta para usted. Hola, Bienvo. Gracias, Laura. Buenos días a todos y específicamente a nuestro invitado Gedeón Santos. A mí no me gusta, licenciado, el término reelección. A mí me gusta el término continuidad a la eficiencia. En ese sentido, tenemos un juego reasignado para el 19 de abril. Me imagino que usted conoce algo de béisbol. Así es. Me luce que Danilo Medina está en tercera base Sinao, el juego 0-0 en el noveno y Danilo de home club. ¿Cuál es su parecer? Que está con una planchita nota. ¿Cuál es su parecer de lo que podría suceder el 19 de abril? Yo creo que para coronar ese juego de una manera, digamos, más impactante, no será una planchita ni un toquecito, no. El comité político va a dar un jonrón para que sea contundente la aprobación de ese organismo a que se reforme la Constitución para que el presidente Danilo Medina continúe en el poder para cerrar un ciclo de la historia dominicana. Yo pienso que lo que va a primar en el comité político el día 19 del mes que viene es la sensatez. Pero además de la sensatez, la necesidad que tiene el PLD de continuar en el poder. Porque a pesar de que ya tenemos 3 periodos y vamos para un cuarto, el PLD todavía como partido político no ha podido terminar la obra que Juan Bosch, la misión que Juan Bosch nos puso como partido político. Hay mucho PLD todavía, hay muchas cosas por hacer en el partido. Y yo pienso que los miembros del comité político, todos quieren seguir en el poder para seguir transformando el país. Y en segundo lugar, todos los miembros del comité político son dirigentes importantes de diferentes comunidades. Y me luce que ellos también sienten la presión de la gente en las calles que pide la reelección del presidente. Y sobre el tema de la reelección y de repostulación, yo siento que, si bien es cierto que el término en el pasado generaba ciertas dudas en la población, la propia palabra reelección, yo creo que esta vez la palabra suena bonita al oído del pueblo dominicano porque se está hablando de la reelección de un presidente que el 92% de la población siente que lo está haciendo bien. Yo pienso que el presidente merece esos 4 años donde se implante el modelo norteamericano de
4 años seguidos y nunca jamás. ¿Por qué? Porque es el modelo más equilibrado de elección presidencial que se conoce en nuestra América. Licenciado, si el presidente Danilo Medina lo sigue haciendo bien en su valoración, cambiamos la Constitución, el país se somete al estrés que nosotros citábamos hace un ratito, lo hace de forma maravillosa. A mí me parece estar escuchando voces a futuro diciendo, pero ¿cómo lo vamos a dejar ir? Porque es el problema de las decisiones de coyuntura. Luego me parece abogados estar diciendo, bueno, lo escogieron, se cambia la Constitución. Entonces para él están iniciando los 8 años. Porque aquí todo se trastorna y aparecen unos abogados impresionantes. Abogados y hasta ingenieros. Ingenieros constitucionalistas, ahora hay algunos arquitectos constitucionalistas. Entonces todo en función de la coyuntura y el presidente de turno. Y se hacen en laboratorios las cosas más impresionantes. Entonces a mí me preocupa eso. Luego que él todavía le quedarían 4, o luego que lo ha hecho tan maravillosamente bien, que cómo dejarlo ir esta vez, por Dios. Esa es una preocupación desde el punto de vista institucional, y uno se remite o piensa en aquellas declaraciones que yo creo que los argumentos más contundentes contra la repostulación de un presidente los dio el propio presidente Medina cuando era candidato en 2012. En una grabación que sus contrarios hacen rodar en estos días sobre todas las perturbaciones que genera una repostulación. Yo pienso que efectivamente no se pueden hacer constituciones a la medida de ningún presidente. Pero resulta ser que nosotros estamos planteando una reforma constitucional con un candado. ¿Candado? Sí. ¿Lo tenemos en la actualidad? No tenemos un candado porque la forma de cambio de la Constitución todavía no tiene el candado. Lo que estamos planteando es el modelo norteamericano de 2 periodos consecutivos y nunca jamás, pero además que se ponga un acápite en la Constitución que establezca que para poder reformar ese párrafo de la Constitución de la elección presidencial se requiera del 90% de la matrícula congresual y municipal de ese momento. Yo creo que es casi imposible conseguir el 90% de la matrícula congresual y municipal en un país. Y eso garantizaría de que por lo menos ese acápite de la Constitución perdure por muchos años. Además, estamos planteando una reforma de la ley electoral, porque una de las cosas que generan los procesos de reelección son las dudas que tiene la oposición de que el presidente no vaya a usar los recursos del Estado en una campaña electoral. Usted dice congresual y municipal. ¿Dónde entra lo municipal? No, yo me refiero, cuando me refería al candado, me refería 90% para que se cambie ese acápite de la Constitución, nada más. Pero lo municipal, ¿dónde entra para accionar? No recuerdo en qué momento mencioné lo municipal. Municipal, lo escuché. Bueno, de todas maneras, lo importante es aquí que con este candado sería muy difícil cambiar ese acápite de la Constitución. Entonces, la reforma de la ley electoral lo que viene a garantizar es que se le pongan al presidente candidato una serie de reglas que tiene que cumplir para que no se usen los recursos del Estado en una eventual campaña política. O sea, ese texto está hecho ya, que como pasa habla del 90, no lo conocía. Bueno, entonces lo que quiero decirles es que nosotros no queremos una repostulación donde queden dudas, sea de uso de los recursos del Estado o sea de que el presidente se quiere perpetuar en el poder. Una de las razones por las que nos gusta el modelo norteamericano es porque un presidente no se perpetúa en el poder. Una de las razones por las cuales la reelección tenía dificultades en la mente popular era porque la gente decía la reelección indefinida perpetúa a los hombres en el poder y se convierte esto como en una herencia. El modelo norteamericano, como tiene un nunca jamás, obliga a que por lo menos cada 8 años haya un cambio en el liderazgo político
Y como siempre he dicho en muchas exposiciones, cuando hay cambio de líderes, deben haber cambios de políticas. Licenciado. Y es saludable para el sistema de partidos y para el sistema democrático de que por lo menos cada 8 años haya un cambio de políticas en el país. Licenciado, vamos a recibir a nuestros compañeros de la revista Tele15, que ya se integran también con nosotros, Ana Mercy Otañez y el doctor Puello Báez. Bienvenido, un placer que estén también conectándose con nosotros en esta entrevista especial con el licenciado Gedeón Santos. Y también doy la bienvenida aquí en nuestros estudios al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, que vino a acompañarnos en esta transmisión especial y por supuesto a visitar al licenciado Gedeón Santos a propósito de este acompañamiento especial y esta transmisión especial que tenemos en el día de hoy. Domingo tenía una pregunta para el licenciado. Una precisión sobre el tema, sobre lo que le preguntaba a Cristian. Si nos vamos al otro lado, en el supuesto de que no se pueda dar la modificación constitucional por las razones que sean en el Congreso, usted pertenece a un grupo muy exclusivo de funcionarios que ha estado patrocinando, promoviendo la reelección. Si no se diera, ¿cuál es el plan B que tendría el partido para las elecciones del 2016? El PLD va a seguir en el poder, haya o no haya reelección. El momento histórico de la República Dominicana está para el PLD. No hay que hacer un análisis muy amplio para ver cómo está el resto del espectro político nacional, cómo está la oposición política constituida, cómo está en recomposición esa oposición política. Y independientemente de cuál fuera el candidato del partido, el PLD va a seguir en el poder, sea con el compañero Leonel Fernández, sea con cualquiera de los otros precandidatos que también son compañeros preparados para dirigir el Estado Dominicano. Licenciado. Pero, por supuesto, el camino más corto, la forma más fácil es que sea el compañero Danilo Medina para continuar ese ciclo de cambios y transformaciones en el país. Licenciado, bienvenido Rojas colocaba al presidente en tercera base ahorita. Y usted dijo que se necesitaría un cuadrangular. Al doctor Balaguer una vez lo colocaron en tercera y le preguntaron, y él dijo, bueno, con un toquecito anoto. Parecería requerir menos. Hay una tendencia en el grupo reeleccionista que quizás por la premura del tiempo han estado planteando que el tema se lleva al comité político como una forma de decidirlos en votos. ¿Votar en el comité político le plantearía un tema de riesgo de división al PLD? Mire, en el PLD tenemos una serie de características que nos diferencian, digamos que un poco, del resto del sistema de partidos. En primer lugar, en el PLD tenemos sentido de cuerpo. Por diferencias que tenga yo con un dirigente político de cualquier parte del país, al final lo que le pase a ese dirigente me duele a mí también. En segundo lugar... ¿No importa que se llame Félix Bautista? No importa quién sea el compañero, especialmente el compañero Félix Bautista, que ha sido un militante de primer orden en el PLD, que ha dejado su vida en el Partido de la Liberación Dominicana, igual que yo, igual que los demás dirigentes que entramos muy jóvenes al partido. Pero, en segundo lugar, yo creo que el PLD... nosotros no llevamos nuestras diferencias políticas al terreno personal. Yo creo que eso es lo que más divide a los partidos políticos. Llevar al terreno personal las cosas políticas, eso es absurdo y en el PLD nunca lo hacemos. Usted ve que en el PLD nos decimos cosas, nos enfrentamos siempre en el terreno del respeto y en el terreno de la política. En tercer lugar, en el PLD tenemos una militancia que ha desarrollado una especie de inteligencia colectiva que le ha permitido a esas bases del partido elegir en cada momento al mejor candidato en todos los procesos electorales en que nos hemos visto envueltos. Y en cuarto lugar tenemos un organismo que es el comité político, que para mí es muy especial en el sistema de partidos, porque es el único partido que tiene un organismo que goza de respeto y autoridad para dirigir la organización. Ningún otro partido político tiene una especie de comité político como lo tenemos nosotros. El comité político ha logrado no solo llevarnos a importantes victorias electorales, sino que ha administrado correctamente al PLD. Se puede decir que en el PLD hay una gerencia política de alta calidad.
que ha permitido que las diferencias internas puedan ser administradas correctamente por este organismo en cada momento de nuestra Pero historia. ¿qué pasaría si se vota? Lo que quiero decirle con esto es que en el PLD no va a correr la sangre, en el PLD no va a haber problemas. Es tan así que en el comité político no se vota. Las decisiones siempre son por consenso, porque eso garantiza de que lo que salga de ahí tenga el apoyo completo del PLD. Licenciado, hacemos una pausa, retomamos este tema en breve, no se muevan, continuamos con esta entrevista especial con el licenciado Gedeón Santos. Conectamos con Johnny Vázquez en la opción de la mañana. Buenos días, Johnny. Adelante, Johnny. No, parece que no hubo la conexión. Parece que... Con la revista Tele15 vamos a conectar entonces con Anamercio Táñez y el doctor Ramón Puello Báez. Adelante. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a Gedeón Santos de parte de Anamercio Táñez y un servidor. Decirle que no podemos librarnos de la sensación de que nos visita un gran amigo. A Gedeón Santos lo estamos viendo desde joven en su proyección política, donde ha ido muy bien, se ha desarrollado logrando saltos importantes. No tenemos la menor duda de que ha sido así, tendrá un gran éxito político porque desde joven ha estado estudiando y tratando de lograr esos objetivos. Nuestra pregunta: finalmente, ¿cómo se presentará Danilo Medina ante la sociedad dominicana? Como el político institucionalista coherente que ha sido y hombre de palabra empeñada, que ha hecho cosas y ha adoptado actitudes que nunca se han hecho, o finalmente como el político común que hará lo que siempre se ha hecho y sería capaz de modificar la Constitución de la República, haciendo lo que siempre se ha hecho, precisamente, que ha sido eso. Muchas gracias, Ramón, por tus palabras. Me alegro mucho de que tú también te mantengas vigente en la vida periodística dominicana, haciéndolo bien, como siempre lo haces. Mira, la reelección no es un tema de Danilo Medina. De hecho, él ha sido la persona que menos, digamos que se ha metido en este tema. Ni siquiera antes quería que le hablaran del tema de la reelección. La reelección es un tema del pueblo dominicano y de nuestro partido. La reelección es un imperativo del escenario político de la República Dominicana, que ante una obra de gobierno y un presidente que tiene características de excepcional, la sociedad dominicana quiere que este presidente continúe por lo menos 4 años más para cerrar esta obra de gobierno. Frente a un imperativo del 80 o más del 80% de la población que quiere que el compañero Danilo Medina se reelija, no hay un tema de palabras. La palabra queda pequeña frente a la necesidad que tiene la población de que el compañero siga. Eso es grande. Inmediatamente un líder político, dije al principio del programa, asume la dirección de un país, ya no se debe a él, ya no se debe a sus intereses personales. Lo más sencillo para Danilo Medina sería irse a su casa y estar con su familia y disfrutar de la vida normal de un ciudadano común, pero ya él no se debe a él. Él se debe a ese país que él está dirigiendo, que tiene una agenda y que puso en su agenda la reelección presidencial como uno de sus puntos principales. Y así como él aceptó la agenda del 4%, la agenda de la alfabetización, la agenda del financiamiento a las microempresas, tiene que asumir la agenda del país que ya dice que quiere que él continúe estos 4 años más en el poder. No es un tema de Danilo Medina, no es un tema de palabra, es un tema de un imperativo popular que tiene un líder político y que no tiene opciones frente a esa comunidad que él dirige y que él representa. Licenciado, 2 cosas. Usted madrugó en plantear la repostulación de Danilo Medina, pero como que desde hace un tiempo se nos desapareció. Y uno decía, ¿qué pasó con Gedeón? Y la reelección.
Eso parece que se echó a un lado. De repente cuando eso se desempolva, es desde otros litorales. Es el ministro de Obras Públicas, otros se han agregado y ya es el gabinete completo, digamos, y gran parte de los congresistas. Encendió la mecha. O sea, ¿qué pasó con usted en ese interregno? Y lo otro es que a usted le gustan mucho los porcientos. Entonces te dice modificar la Constitución, el modelo norteamericano, colocar un 90% para una reforma posterior como manera de blindar, de proteger la Constitución de otra reforma caprichosa o de coyuntura. Y si el 95% del pueblo luego pide a Danilo que se quede otra vez, que permanezca ese soberano que invocamos en el artículo 8 de la Constitución. Si es el pueblo luego sobre 90 o 98 que dice no, pero es que usted no se puede ir, usted no se debe a usted, es el soberano. ¿Qué pasaría? Bueno, comenzando con lo último, normalmente sería casi imposible que un solo partido tenga el 90% de la matrícula congresual. Por lo tanto, siempre habrá más de un 10% dispuestos a parar una reforma constitucional, porque no será un problema en ese caso del pueblo, será un problema de los congresistas que tendrían la facultad de modificar esa Constitución. Y si se necesita un 90%, yo creo que es casi imposible que aunque lo pida el pueblo se pueda cambiar la Constitución. Y en segundo lugar... Ahí pasamos por encima del soberano. No, porque el soberano lo que hace es que le presta su soberanía a los congresistas para que se la administren. Ya lo hizo hace 5 años. Y los congresistas administran esa soberanía de la sociedad. Y en segundo lugar, nosotros, decía un pensador, que una chispa puede encender una pradera. Nosotros lo que hicimos fue que pusimos la chispa y la pradera se encendió. Y yo me siento orgulloso, me siento feliz de que hoy esa chispa que nosotros pusimos tenga un fuego de una manera tal que parece indetenible. ¿Quién puede ser el bombero? Que hoy la mayoría de los dirigentes del partido estén animados a defender públicamente este proceso de reelección del presidente. ¿Pero por qué usted como que se recluyó? No, en lo absoluto. Yo estaba dando conferencias. Yo di 17 conferencias en 17 provincias del país en los últimos 6 meses. Todos los fines de semana yo me iba a una provincia a dar una conferencia que se titula Presente y Futuro del Gobierno del Presidente Danilo Medina. Yo lo que no estaba participando en los medios electrónicos de comunicación, pero sí estaba activando fuerte, casi todos los días, en todo el territorio nacional. ¿Puede haber un bombero que apague las praderas? El pueblo nada más. Yo creo que no. Yo creo que el fuego es tan grande que ya no hay forma de apagarlo. Los vientos aumentan allá. Muchísimas gracias. Señores, despedimos al licenciado Gedeón Santos en esta entrevista especial. Gracias a los compañeros de A Diario, Cristian Jiménez y Geomar García, por estar con nosotros aquí. También a los compañeros de Matinal, Geraldino González, Domingo del Pilar y Percio Maldonado. Y a los de la Opción de la Mañana, así como también de la revista Tele 15. Gracias a todos por haber participado de esta entrevista especial del grupo de medios Telemicro. Nos despedimos. Señores, sigan en sintonía con el grupo. Mañana nos vemos. Hasta entonces.